Imaginen estar de pie, inmóvil, con el corazón estrujado, mientras el hierro al rojo se acerca a la piel de la niña que has parido. El sonido apagado del metal, el olor a carne quemada que se mezcla con el humo de la cocina y el dulzor permanente del cañaveral. En medio de ese escenario, una madre hace una promesa que no pronuncia en voz alta, pero que lleva clavada como una sentencia en la boca del estómago. Un día, yo marcaré al que nos marcó. Esta es la historia que la memoria de una región conserva como un susurro alrededor del fuego, una historia transmitida en voz baja por quienes trabajaron en las senzalas y por hijos y nietos que crecieron escuchando aquel relato hasta convertirlo en leyenda. Sucedió, según la memoria oral de la región, en una fazenda cerca de Aracaju, en 1845. Allí, entre la caña y la casa grande, la jerarquía era una línea dura. El dueño apenas aparecía y el feitor gobernaba con cinismo y hierro caliente. La fazenda tenía el mapa de su poder dibujado en dos lugares: la casa grande, con su galería y sus habitaciones cerradas, y la senzala, con su oscuridad habitada por cuerpos que trabajaban sin tregua. En ese mundo, el coronel Joaquim Batista de Souza era un nombre que sonaba lejano. Era su ausencia la que permitía que hombres como Antonio Pereira, el feitor, impusieran sus propias leyes. Antonio tenía el poder cotidiano, el gesto de ordenar y el hábito cruel de llevar una cineta de hierro siempre lista, una pequeña espada de marca que él usaba como recordatorio de quién mandaba. Los capataces lo imitaban, los trabajadores lo soportaban. Rosa era una mujer de tareas silentes. Lavaba, cocinaba, frotaba las tablas, atendía a los niños que corrían entre las camas y las prendas colgadas. Su hija Ana, apenas 13 años, tenía la manera de sonreír que se encendía como luz en la senzala. Madres e hijas compartían la misma fatiga, la misma paciencia, la misma vigilante esperanza de sobrevivir una jornada más, hasta la tarde en que la violencia se mostró pública y la humillación se hizo espectáculo. El incidente fue rápido y brutal en su lógica, y lento en su efecto. Ana fue acusada de una falta, una desobediencia menor, un gesto malinterpretado, y llevada ante todos. El feitor sacó la cineta para imponer la marca que servía de vergüenza y advertencia. El hierro se acercó a la carne de Ana. El grito, el olor, las lágrimas, la mirada de Rosa que quiso detener el tiempo. A continuación, para subrayar la autoridad y asegurar que nadie olvidase su lección, el feitor decidió marcar también a la madre que se atreviera a abrir la boca. Rosa fue obligada a acercarse. La mujer que había prometido callar se sintió humillada de forma inalcanzable. No hubo justicia en ese acto, solo exhibición. En la penumbra de la noche siguiente, bajo el techo de la senzala, Rosa juró en silencio. No buscó la multitud, no gritó venganza. La promesa que surgió en aquella noche no era de sangre fácil ni de reacción inmediata. Era una promesa de paciencia, un cálculo hecho con el temple de quien conoce los ritmos del lugar. Rosa comprendió que la fuerza no residía solo en las manos, sino en la invisibilidad que el mundo les otorgaba. Si los amos y capataces no veían más que cuerpos dóciles, ese anonimato podía convertirse en una ventaja. A partir de ese instante, nació la estrategia silenciosa. Rosa observó. Aprendió las rutinas de Antonio con atención de relojero, el vino que tomaba después de la comida, la puerta de la casa grande que nunca cerraba del todo en las madrugadas de calor, los momentos en que la risa del feitor se quedaba en ronquidos. Escuchaba sus pasos en la galería, contaba los segundos entre el choque de sus botas y el silencio que venía después. Allí, en la repetición, preparó su oportunidad. Durante semanas, la preparación fue un montaje de actos diminutos. Rosa afilaba su pulso con la cuchilla en la oscuridad, trazaba marcas en madera vieja para practicar la mano que debía ser precisa. Por las noches, cuando la senzala estaba en su mutismo, apretaba la piedra contra la hoja hasta que la muñeca se acostumbró a un movimiento que tenía que ser seguro y breve. A veces, limpiaba un trozo de trapo hasta que quedaba fino como papel. Otras, escondía pequeñas piezas de metal y las observaba a la luz del candil para saber cómo relucían
cuando se les daba impulso. No se trataba de rabia desbocada, se trataba de disciplina, de convertir el cuerpo avergonzado en instrumento de una devolución simbólica, de transformar la invisibilidad en sigilo. Antonio no era negligente por tontería, era negligente por soberbia. Se fiaba de la oscuridad y del prejuicio, creía imposible que una mujer sometida, siempre visible en su puesto, pudiese ocultar la intención suficiente para actuar sobre él. Esa confianza fue su fallo. La noche en que ocurrió todo, hubo una fiesta en la otra punta de la facenda. Los capataces bebían, las voces se alargaban y la musiqueta de la casa grande se quedaba sin esfuerzo en las habitaciones principales. Antonio, más indiscreto de lo habitual, llegó bebido. Cerró la puerta de su cuarto sin cuidado, con la llave en la cerradura como quien deja una promesa colgando. Para Rosa, las piezas encajaron. La música, el ruido, la parvada de hombres lejos. Ella se movió sin ruido. No llevaba arma visible, solo la certeza de una mano entrenada y la sineta en la mira de su memoria. Entrar en la casa grande fue cruzar una frontera que el cuerpo había repetido 1000 veces, en labores menudas, pero que nunca había atravesado de esa manera. Las tablas crujieron bajo su pie, un obstáculo menor que Rosa conocía y que sorteó con calma porque, en la preparación, había memorizado el mapa del lugar. Pasó por la galería, respiró un aire más denso, sintió la respiración del hombre que dormitaba cerca de la mesa, escuchó el latido desigual del corazón propio y luego la respiración profunda y confiada de Antonio. Todo debía suceder en silencio, en los tiempos que ella ya había practicado. Allí estaba la sineta, colgada como un símbolo que el feitor exhibía en su cinturón, aún tibia por haber sido usada horas antes. Rosa la tomó con una mano segura. No la blandió, no gritó, no buscó humillar con espectáculo la marca que pondría. Actuó con la brevedad de quien sabe que el valor está en el efecto, no en la propaganda del acto. Se acercó al rostro del hombre dormido, rozó la mejilla con la metal caliente. El sonido fue contenido, casi un susurro metálico. No hubo gritos de madrugada, no hubo escenas escandalosas, solo una frase dicha muy cerca, para que el vaso de la cobardía se rompiera en el oído de quien la había causado. Tú marcaste a mi hija. Ahora yo te marco. El acto fue calculado. No estuvo pensado para destruir al hombre con sangre ni para venganzas públicas. Fue la inversión simbólica de la herramienta de poder. La marca que había servido para imponer vergüenza en el cuerpo de Ana, ahora quedó en la cara del feitor. A la mañana siguiente, cuando la luz subió y los murmullos comenzaron, encontró la cara del capataz marcada. Encontró en su mejilla el signo que había querido imponer a los otros. La reacción fue una mezcla de incredulidad, miedo y escarnio. Antonio, al principio, intentó fingir que aquella marca había sido un accidente, que alguien le había jugado una broma de mal gusto. No fue una broma. Los trabajadores, sin embargo, no podían fingir que no entendían el mensaje. La facenda, que parecía tener sus jerarquías inmóviles, empezó a sentir cómo las miradas cambiaban. Algunos se sintieron liberados en el pequeño espacio que permitió la ruptura simbólica. Otros se inquietaron porque sabían que, si la lógica del poder podía voltearse, entonces la fragilidad de sus días estaba en juego. Contrario a lo que se podría esperar de una victoria ruidosa, las consecuencias se movieron en tonos bajos. Antonio no fue linchado ni ejecutado. La tradición oral que guarda este relato insiste en que la comunidad no buscó desbordarse en violencia. Pero la marca novísima se convirtió en botón de vergüenza para quien la usó para humillar. La cara del feitor no dejó de recordarla. Se le acercaron cortésmente, pero sus órdenes ya no se pronunciaban con la misma convicción. El miedo a la réplica, aunque fuera simbólica, lo acompañó. Una infección, una complicación de heridas que aquí se evita detallar con crudeza, lo debilitó. Su autoridad se fue erosionando. Su risa, que solía ser la primera en la mesa, dejó de ser contagiosa. Con el tiempo los problemas en la facenda, malas cosechas, deudas, peleas por la gestión, encontraron en ese gesto simbólico una grieta por la que la fragilidad del sistema se hizo visible. Rosa volvió a su trabajo.
Siguió lavando, cocinando, tendiendo ropa. No buscó fama. Su posición se mantuvo en la misma estructura física. Nadie la proclamó heroína en alto. Pero en la conversación del patio, en los silencios de la comida y en las noches de la sensala, su nombre empezó a pronunciarse con un respeto silente. No fue la venganza de la sangre, fue la restitución de una dignidad que la marca del opresor intentó arrebatar. Esa restitución, celebrada en secreto, fue la verdadera derrota del feitor. La memoria de este episodio no se encuentra en los documentos oficiales, no aparece en los expedientes de la Facenda, aparece en relatos que se cuentan de generación en generación en la voz de quien escuchó a su abuela contarlo junto al fogón. Por eso es importante decirlo con honestidad. Lo que sigue es una versión recogida por la memoria oral de la región. Las versiones pueden variar en pequeños detalles. Las fechas, las palabras exactas susurradas en la noche y algunos nombres alternan según quien lo narre. Pero el núcleo del relato, la humillación, la promesa de Rosa, la planificación, la inversión simbólica y sus consecuencias sociales, se repite con insistencia en esas voces. Hay algo que esas voces quieren preservar con celo, la idea de que la resistencia puede tomar formas que no son siempre públicas ni necesariamente violentas. La respuesta de Rosa fue medida y diseñada para recobrar algo que le habían arrebatado: el control sobre su propia dignidad. En la naturaleza de ese gesto hay una lección doble. Por un lado, la memoria celebra el ingenio y la capacidad de planificación de una mujer que convirtió la invisibilidad en fortaleza. Por otro, el relato advierte sobre la violencia estructural que obliga a buscar estas soluciones. Nadie elogia la humillación que la hizo necesaria. Con el tiempo la Facenda cambió. El dueño, aún distante y preocupado por negocios mayores, terminó teniendo que gestionar las consecuencias. Empleados que dudaban, capataces que se miraban entre sí, rumores que debilitaban una administración que se sostenía sobre la sumisión. La ruina de la figura autoritaria no fue instantánea ni absoluta, fue una erosión, y en esa erosión quedó la marca como testigo, la marca en la cara del hombre que había querido imponer la marca sobre otros. Rosa vivió. No se cuenta que buscara gloria, se cuenta que vivió para sumar su relato a los de quienes la conocieron y que lo transmitió a sus hijos. Ana, la niña que sufrió la marca, creció con la lección de que la memoria puede revertir la humillación. La historia de la marca invertida empezó a viajar por aldeas y mercados, se mezcló con otros relatos y se convirtió en emblema local de lo que la gente llamaba, con una mezcla de orgullo y enojo, el día que el capataz aprendió a sentir su propia vergüenza. Esa frase, con todas sus variantes, se repite aún en voces que no viven ya la Facenda, en nietos y nietas, en vecinos de poblaciones cercanas, en encuentros en los que la memoria se reafirma. Queda la pregunta sobre qué enseña esta historia hoy. No es una instrucción, no es un manual de actuación, es, sobre todo, un recordatorio. La dignidad tiene formas diversas para afirmar su existencia. La resistencia puede ser sonora y también puede ser contenida. Puede causar un estallido público o ser una maniobra precisa que cambia el significado de un signo. La memoria oral que guarda este relato insiste en que la herramienta del opresor puede devolver el peso de la humillación a quien la esgrimió. Esa inversión simbólica, más que una revancha, fue la restitución de una subjetividad que la marca había intentado borrar. Al escuchar historias como esta, hay otras preguntas que surgen. ¿Qué queda fuera de los archivos oficiales? ¿Cuántas resistencias íntimas no llegaron a circular más que en voz baja, junto al fuego? ¿Cómo reparamos, en memoria y justicia simbólica, a quienes no tuvieron la posibilidad de convertir su dolor en relato? Las comunidades que guardan este tipo de memoria encuentran en los relatos no solo un modo de recordar, sino un modo de nombrar la propia dignidad perdida y recuperada. Termina la narración con un silencio que no es vacío. Es plena atención a lo que han contado y a cómo se cuenta. La lección que queda no pretende exculpar los sufrimientos ni santificar la venganza. Pretende mostrar la complejidad humana que se instala donde la opresión ha sido cotidiano.
Mostrar que en 1845, en una facenda de la región de Aracaju, según la memoria oral transmitida generación tras generación, una madre ofreció a la humillación una respuesta que no hizo ruido en los papeles, pero que dejó una marca permanente en la memoria colectiva. Si esta historia te toca, suscríbete para no perder relatos como este. Cuando se cuenta hoy, la comunidad sigue añadiendo matices, que la frase susurrada tenía una palabra más dura o menos, que la cineta estaba más caliente o menos. Esos cambios no alteran el núcleo. Alguien que fue humillado devolvió el símbolo y la comunidad, al percibir esa devolución, cambió su mirada. Esa mirada es la que preservó el relato. No es casual que, en sociedades donde los poderes difusos actúan como muros, los ecos de la memoria oral se conviertan en grietas por las que puede colarse otro tipo de verdad. Algunas voces concluyen la historia con un gesto de advertencia. No celebran la violencia, sino la dignidad que empujó a encontrar un camino. Otras la recitan como una reivindicación de ingenio y paciencia. Lo cierto es que el relato ha sobrevivido a los años no como documento, sino como testigo. La memoria oral es, en muchos territorios, el archivo de los vencidos. Por eso conviene escucharlo con respeto y con la conciencia de sus límites. No se puede afirmar su carácter documental con la certeza que exigen los archivos. Se puede, sí, reconocer su valor moral y social. Hoy, cuando se nombra a Rosa y a Ana, se nombra también a todas las mujeres y hombres cuyo nombre no figura en los papeles, pero cuya vida tejió la historia. La marca que cambió de lado quedó en las voces como símbolo. No solo la marca en la piel, sino la marca en la memoria. Esa marca es la que llamó a mirar la injusticia de otra manera y a entender que la resistencia se escribe en muchos registros. Si esta historia te movió, comparte y deja en los comentarios una palabra que sintetice tu reacción. Marca, si sientes que fue justicia simbólica, o ferro, si prefieres discutir los límites de la respuesta. Suscríbete y comparte para que estas memorias no se apaguen y sigan siendo escuchadas.